Señor en Colosenses, capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 24 al 29. Estamos haciendo esta serie que se titula Evangelio, Iglesia y Cultura. Evangelio, Iglesia y Cultura. Hemos tomado la carta a los Colosenses para hablar de esto porque las características históricas, las características sociales de la iglesia en la ciudad de Colosas tienen muchos puntos de contacto con nuestra sociedad también. Era un centro, Colosas era un centro comercial muy importante. Ahí se tenían lanas y otras telas. Y era muy importante el comercio, sobre todo esto de textiles de Colosas, pero también por su posición geográfica en la península de Anatolia, en lo que es la actual Turquía. Entonces también había un intercambio cultural y comercial muy importante en esa zona, y una ciudad que es un centro comercial y cultural. Los cristianos experimentan muchos desafíos para mantenerse enfocados en el Evangelio. Y quiero que pensemos en cómo Pablo los exhorta a mantenerse en el Evangelio, y por eso hemos titulado esta serie Evangelio, Iglesia y Cultura. Vamos a leer entonces el capítulo 1, los versículos 24 al 29. Dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Esta es la palabra del Señor. Quiero analizar tres aspectos. Siempre se pueden decir tantas cosas de cada versículo, hay tantas cosas interesantes, pero siempre queremos encontrar ideas que surjan de la misma lectura, y tenemos que elegir algunas. Vamos a analizar hoy: la fe cristiana nos llama a la razón, la fe cristiana nos llama a la verdad, y la fe cristiana nos llama a la sabiduría. La fe cristiana nos llama a la razón, a la verdad y a la sabiduría. Esos tres aspectos. ¿Qué tiene que ver este pasaje con la fe y la razón? Hoy justamente 9 días explotó, hubo una explosión en una toma de gasolina y murieron muchas personas. Eso fue algo que me impresionó mucho el fin de semana pasado, que yo estaba fuera de México, y es un evento de profunda tristeza. Pero más triste fue ver las reacciones. Hubo reacciones en las que veía personas que se alegraban y maldecían a los que estaban robando, y decían: se lo merecen, qué bueno que se murieron, eso es lo que merecían, que se mueran, y qué bueno que se quemaron. Eso fue impresionante, ver esa reacción. Realmente me quiebra cuando pienso en eso. Por otro lado, hay personas en el lado opuesto que estaban dirigiendo, aconsejando y pidiendo que el gobierno sea el que se encargue de esas personas y que se les indemnice porque ellos recibieron un daño, y queriendo encontrar una justificación a sus acciones y justificando los hechos, diciendo: bueno, la gente es pobre, tiene derecho a hacer lo que sea, son víctimas. ¿Qué pasa en una sociedad cuando vemos estas polarizaciones, cuando vemos estos extremos de odio, de injusticia, de cinismo, de falta de vergüenza, en el que hay una confusión en lo moral tan profundo que vemos comportamientos que solamente son de personas que deberían de ser hospitalizadas,
de personas que no están totalmente fuera de la realidad, unas y otras. Pero vemos el odio, vemos el egoísmo, vemos este pensamiento individualista que nos dice tenemos derecho a lo que nosotros queremos. La confusión moral que vemos está polarizando más a nuestra sociedad. Dice alguien que estaba escribiendo esta semana en un periódico, dice, no vamos siendo más tolerantes, no vamos siendo más justos, no vamos siendo más ordenados. Dice, nuestra sociedad está yendo en la dirección de la violencia y la sin razón. Pero yo añado a esto, estamos presenciando la destrucción, y esto tómenlo así, tomen nota de esto. Estamos con esto que está pasando en México, estamos presenciando la destrucción de nuestra cultura judeocristiana, en donde las personas sabían que robar estaba mal y que nadie tenía que ayudarte si tú robabas, ¿no? En la que las personas no se alegraban de que le ocurría algo malo a alguien, era vergonzoso alegrarse de la desgracia de otros. Estamos viendo la destrucción de nuestra cultura judeocristiana, estamos a la puerta del neopaganismo, en donde la locura, la confusión moral, la creencia en mentiras y la exaltación de los individuos sobre el bien común está dando sus frutos. En este país donde vivimos, si haces una manda, si enciendes una vela, si tienes un buen santo, si tienes un buen ángel, entonces eres bendecido para hacer lo que tú quieras. Puedes secuestrar a la persona que quieras, puedes robar, puedes mentir, ya fuiste bendecido. Esa es la cultura en la que vivimos, una cultura pagana, neopagana, porque un tiempo fuimos un país tal vez con algunos valores cristianos que surgen de este judeocristianismo, y estamos viendo la destrucción de todo esto. ¿Qué podrá cambiar la dirección de nuestra cultura? ¿Qué podrá hacer que el sentido común y la verdad prevalezca? La semana pasada Suriel nos dijo, mientras la relación del hombre con Dios esté rota, las relaciones sociales, las relaciones familiares, todo va a estar roto. Dice, la palabra que hoy tenemos delante de nosotros, esto que leímos ahorita en Colosenses, dice, nos desafía a encontrar en Cristo la solución al problema humano. Dice, la palabra en la que meditaremos hoy en el contexto de nuestra sociedad mexicana es la misma palabra que Pablo predicó en la ciudad de Colosas hace 2000 años. Y era la palabra que le daba sentido a la vida de los cristianos en medio de una sociedad pagana en la que ellos vivían. Recuerden ustedes que en la sociedad grecorromana, que en la cultura grecorromana, no había un concepto de dignidad humana. Ninguna persona se consideraba igual a otra. Hasta el mismo Nietzsche, que es un genio, un filósofo genial, dice esto: si alguno de ustedes piensa que todos los seres humanos son iguales, o que los seres humanos tienen derechos intrínsecos, o que se tiene que ayudar a los desposeídos, o a los necesitados, o a los enfermos, aunque no quiera aceptarlo, fíjense quién lo está diciendo, lo dice Nietzsche, aunque no lo quiera aceptar, es un cristiano y piensa como un cristiano. Si alguien piensa que hay que tener misericordia con los demás, que hay que amar al prójimo y que las personas tienen derechos y que son iguales, solamente esa idea puede surgir de la religión judeocristiana. No hay otra religión en el mundo en donde estas ideas se propongan como parte de la naturaleza humana. Así es que vamos a ver cómo estas palabras de Pablo llaman a los colosenses y nos llaman a nosotros a la razón. Fíjense con lo que empieza Pablo en el versículo 24. Ahora dice, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Tengamos cuidado porque al leer estos versículos podemos confundirlos fácilmente en algunas cosas. Dice, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Bueno, sabemos que como apóstol de Cristo y cualquier persona que quiera ser fiel y seguir a Jesús tendrá que sufrir por causa de su fe en Cristo. Cualquier persona que diga, sí quiero ser cristiano, sí quiero seguir a Cristo, quiero poner mi fe en Cristo y testifique públicamente de su fe, va a tener que sufrir. Va a tener que ser rechazado. Va a tener que vivir un poco en el ostracismo. Si es que alguien quiere seguir a Jesús. Hay personas que por seguir a Jesús no se casan con la persona con la que pensaban casarse porque la otra persona no es creyente. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Que si no me voy a casar con alguien a quien amo, pero no puedo casarme con esa persona porque no es un creyente. Está tremendo.
Hay personas que los sacan de los chats o ya no les envían pornografía a sus amigos porque son cristianos, ¿no? Y algunos no quieren decir soy cristiano porque no quieren salir de sus chats, no quieren dejar su pornografía o sus groserías o sus cosas, ¿no? Es tremendo cómo todavía en nuestro tiempo, si alguien realmente está comprometido a seguir a Jesús, va a ser rechazado y va a vivir un poco en el ostracismo, porque es inevitable que las personas nos rechacen por causa de Cristo. Y el apóstol Pablo dice: me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, es decir, por predicar esta palabra, por llevar el evangelio, he sufrido. Y dice esto: y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué faltaba? Que Cristo sufriera más aflicciones para que pudiera salvarnos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, tenemos que sufrir nosotros como cristianos para completar la obra de Cristo, porque la obra de Cristo no está completa. ¿A eso se refiere Pablo? No se refiere a eso. Se refiere a que si alguien desea servir a Cristo, extender su reino y predicar su palabra, está hablando de la iglesia básicamente. Si alguien quiere comprometerse con la iglesia, a la existencia de la iglesia, al sostenimiento de la iglesia, al fortalecimiento de la iglesia y al desarrollo de la iglesia, inevitablemente tiene que sufrir. Inevitablemente tendrá que experimentar dolor. Fíjense, cuando nos comprometemos a ser parte de una iglesia, de una comunidad, tenemos que experimentar dolor también. ¿Sí o no? ¿Es fácil pertenecer a una iglesia? ¿Es fácil convivir con personas tan distintas a ti? ¿Es fácil tener que perdonar a las personas que te ofenden o que no son como tú quieres y considerarlas tus hermanos y amarlos y buscar el bien de los demás en la iglesia? ¿Eso es fácil? Eso es algo muy difícil. Es algo muy difícil. Fíjense lo que dice. El apóstol continúa entonces en su carta explicando la razón de lo que hace. Dice, mientras se refiere a sí mismo como un apóstol trabajando por el avance del evangelio, entonces nos está recordando que trabajar en favor de la iglesia inevitablemente nos producirá sufrimiento. Si tú entiendes que la voluntad de Dios es que lo ames a Él y ames a tu prójimo como a ti mismo, no podrás ser indiferente a los demás y eso te producirá sufrimiento. ¿Están de acuerdo? Cuando ves a alguien en la iglesia que está mal, a un matrimonio que está a punto de divorciarse, a hijos que están rebeldes, a personas que están en adicciones y quieres ayudarlos y los ves que siguen luchando con esas cosas, lo más fácil es ser indiferente. Lo más fácil es venir los domingos una hora, irnos a nuestras casas y olvidarnos de todo y seguir con nuestras vidas. Pero si de pronto te empiezas a comprometer con los demás, te empiezas a sufrir, empiezas a preocuparte por esas personas, empiezas a preguntar dónde están, empiezas a pensar en ellos. Dice, pensar en otros y dedicar nuestras vidas al servicio de otros implica dolor, implica negarnos a nosotros mismos, implica tener que aprender a apreciar a personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros y que además debemos amar. Es decir, debemos interesarnos en ellas para hacerles bien. Quiero decirte eso, si tú eres un cristiano y conoces mucho de la Biblia y conoces mucha doctrina, pero no estás involucrado, interesado en servir a otros, en amar a otros, en bendecir a otros, por tu fe, por causa de tu fe, entonces ya tienes que cuestionar tu fe, tienes que cuestionar cómo percibes la fe cristiana. Y si de acuerdo a la fe cristiana, el amar a los demás y el pensar en los demás y servir a los demás por amor a Dios, fíjense, esto es importante, es lo razonable. Lo razonable es buscar el bien de la comunidad. Lo razonable es construir una comunidad en donde nos comprometemos a vivir en santidad. Eso es lo razonable, pero el mundo dice, no, lo razonable es que todos te amen, que todos te sirvan y que todos te acepten. Es decir, que todos te ignoren y que te dejen hacer lo que tú quieras y además te respeten y te aplaudan. Eso es lo razonable ahora. Los ateos dicen, todos venimos del mono, del gran Big Bang, hemos evolucionado, hemos vencido, hemos aniquilado a nuestros enemigos. Así que ahora deberíamos amarnos unos a otros. Qué lógica, ¿verdad? Pero venimos de una gran explosión, venimos de una evolución de millones de años en las que nos hemos dedicado a sobrevivir y a destruir a los que se nos oponen, y por eso estamos en el pináculo de la cadena evolutiva. ¿Y cómo el
aceptar que ese es el origen de la humanidad, nos puede llevar a la conclusión de que ahora, después de que hemos aniquilado a todos, deberíamos de amarnos unos a otros, deberíamos de respetarnos unos a otros y deberíamos de hacernos bien unos a otros. Si la información genética debería decirnos, debes de destruir a todos los que se te opongan, debes de odiarlos, debes de acabar con ellos. ¿Qué pensamiento, no? No solamente los cristianos somos hipócritas, también los ateos son hipócritas, no pueden sostener su pensamiento. D.B. Warfield, el profesor de teología de Princeton, un profesor muy famoso, dice que el objetivo de la fe cristiana es que vivamos para los demás en un continuo autosacrificio. Tiene un sermón muy famoso acerca de esto del autosacrificio y tiene unas expresiones que me parecen importantes cuando pensamos lo razonable no es vivir para mí. Lo razonable es vivir para los demás, es vivir para Dios, es vivir para los que me rodean. Dice D.B. Warfield, Cristo no cultivó y promovió su propio ser, ni siquiera su ser divino. No se consideró a sí mismo. Dice, Cristo no se consideró ni a sí mismo. Cristo no fue motivado a dejar este mundo y volver al Padre para satisfacer sus necesidades divinas. Su motivación en todo lo que hizo era su amor por los demás y por el mundo. Se olvidó de sí mismo. Centró su vida en las necesidades de los demás para sacrificarse en el altar de la compasión por los demás. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué usas tu tiempo? ¿Para qué usas tu dinero? ¿Para qué te quieres casar? ¿Para qué quieres tener hijos? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Dice, el autosacrificio es lo que trajo Cristo al mundo y el autosacrificio nos guiará a nosotros, sus seguidores, no para alejarnos de los demás, sino para vivir en medio de ellos. Donde haya sufrimiento, ahí estaremos para consolar. Donde las personas se esfuercen, ahí estaremos para ayudar. Donde haya fracaso, ahí estaremos para animar. Donde haya victoria, ahí estaremos para alegrarnos. Autosacrificio significa que no seremos indiferentes a los demás. Más bien gastaremos nuestras vidas en ellos. Esto es algo totalmente radical y contracultural. Tal vez ya nos estamos pasando de la raya. Tal vez ya me estoy pasando de la raya. Tal vez estamos diciendo cosas demasiado locas y revolucionarias. Ustedes critiquen este mensaje. El apóstol Pablo dice, y voy completando los sufrimientos de Cristo por causa de su iglesia. Es decir, todavía me falta sufrir más. ¿Está pensando en sí mismo? ¿Está pensando en tener una vida buena? ¿No? ¿A dónde nos iremos para no sufrir? ¿Dónde nos esconderemos para estar seguros? ¿No? ¿Cuántos de ustedes ya se quieren ir de esta ciudad a un lugar más cómodo, más tranquilo, donde no estén tan estresados? ¿No? Todos quieren robarle a la ciudad, tener la educación de esta ciudad, tener el trabajo de esta ciudad, y están pensando, ¿cuándo me iré de esta maldita ciudad de México? ¿Cuándo me podré ir de esta maldita ciudad? Como cristianos deberíamos de pensar así. ¿Qué oportunidad tenemos de servir a otros, de amar a otros? No porque se lo merecen, tampoco nosotros lo merecemos, pero esa es la perspectiva cristiana del que sigue a Jesús. Dice, la fe cristiana también, número 2, nos llama a la verdad. Entonces la razón, el cristianismo nos hace razonables porque nos impide es un obstáculo para seguir centrados en nosotros mismos, porque entendemos que lo razonable es vivir para los demás. Número 2, la fe cristiana nos llama a la verdad. Dice en el versículo 25, de esta, es decir, de la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es que Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dice, el propósito de la vida de Pablo era dar a conocer el misterio del plan de redención de Dios, en el cual los colosenses podían darse cuenta de cómo ellos, siendo un pueblo pagano, alejado de todo el plan de Dios para su pueblo escogido, para los judíos, ahora, por causa de la fe en Cristo, ellos estaban unidos a esta gran historia que empezaba en el Génesis con Adán y con Eva, y que continuaba con el hijo de la promesa, con Set, y que continuaba después con Noé, y después continuaba con Sem, y luego
continuaba con Abraham, y luego con Jacob, y con Isaac, y luego con las 12 tribus, y luego con la tribu de Judá solamente, y de la tribu de Judá la familia de David, la familia de José, y de ahí el Mesías. Y ahora los colosenses formaban parte de todo ese plan de redención que había sido anunciado. Qué misterio el saber cómo no solamente tu historia familiar, todos ustedes tienen una historia familiar, una historia en donde hay cosas que no se hablan, que son secretos, ¿verdad? En esas historias de abuelos que nadie quiere hablar, en esas historias de hermanos que nadie quiere reconocer. No, todo el mundo quiere hablar de su abuelita, dice: mi abuelita era una santa, no mi abuela, una persona intachable. Todas las familias tienen secretos. Y sin embargo, cuando tú vienes a Jesús, cuando vienes a Cristo, y cuando te unes a esa gran historia de la redención, entonces empiezas a conocer, empiezas a entender cómo Dios había estado trabajando de alguna manera hasta que, a tu favor, hasta que tú llegaras a conocer el gran misterio para el cual Dios eligió para que conocieras esas historias, el significado de todas las historias. Dice, los colosenses, dicen entonces, podían darse cuenta de cómo ellos también, siendo lejanos al pueblo de Dios y viviendo en una cultura basada en las mentiras, en las leyendas y supersticiones de las religiones paganas, y aún, como lo vamos a ver más adelante en las próximas semanas, aún en cuestiones falsas y percepciones falsas del mismo judaísmo, ahora estaban unidos a esas promesas en las que encontraban una nueva identidad que les permitía comprender su necesidad de salvación. Fíjense, la idea del cristianismo no es solamente que puedas expresar el evangelio. La idea es más profunda. ¿Has encontrado en Cristo una nueva identidad? Es decir, quién tú eres, cómo te defines a ti mismo, ahora está en los términos de tu fe en Cristo. Eso es lo que ha cambiado tu identidad. ¿Cómo te presentas? ¿Quién eres? ¿Para qué vives? ¿El evangelio ha cambiado eso, o el evangelio solamente es una declaración doctrinal, un dogma que puedes repetir, pero que no ha cambiado la percepción que tienes de ti mismo? El evangelio ha cambiado tu historia y te ha definido con un nuevo nombre. Recuerden que Dios, a través de la historia de la redención, siempre le encanta cambiar los nombres, ¿no? En Cristo has encontrado un nuevo nombre, has encontrado una nueva identidad. Dice, los colosenses ahora podían ver lo que estaba mal en sí mismos, en su cultura, y también podían apreciar lo que reflejaba en su propia cultura, la imagen divina. No todas las culturas tienen todo está mal en todas las culturas. Hay cosas que están mal y que el evangelio debe confrontar, y hay cosas que el evangelio debe exaltar, cosas buenas de todas las culturas. Los colosenses, al comprender el misterio de la salvación en Cristo, podían no solamente comprender sus historias personales, individuales, pero ahora comprendían su historia como pueblo. ¿Qué necesita el mundo entonces para cambiar lo malo? ¿Qué necesita el mundo para que las personas se compongan? ¿Qué se necesita para que un marido ame a una esposa? Para que un marido no sea áspero con su esposa. ¿Saben que los maridos somos famosos por ser ásperos con nuestras esposas? Por hablarles golpeado a las esposas. ¿Saben que eso es parte de nuestra naturaleza salvaje? ¿Por qué le contestas mal a tu esposa? ¿Por qué le hablas mal? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué eres malo? No sabes ni por qué, pero no puedes ni amar a tu esposa. ¿Por qué tú como esposa quieres dominar a tu marido? No lo nieguen. Les encanta, les fascinaría dominar a sus maridos, si pudieran, pero no pueden dominarlos, pero les encantaría. Y hay aquel que... No es cierto. ¿Qué se necesita para que un marido ame a una esposa? ¿Qué se necesita para que una esposa no quiera dominar a su marido? ¿Qué se necesita para que ninguna persona utilice de una manera egoísta la sexualidad del cuerpo de otra persona? ¿Qué se necesita para que no tengamos que recurrir al aborto? ¿Qué se necesita para cambiar lo más fundamental de nuestra sociedad? ¿Qué se necesita?
¿Cómo se acaba con la pobreza y con el sufrimiento? Estaba escuchando esta canción hace un tiempo, una canción ochentera que oímos seguido, y nunca había reparado en esta frase. Dice los que están cantando: nadie debería pasar por tiempos difíciles y nadie debería de sentirse triste nunca. Sabemos que eso es algo que no debería de ser así, pero ahora pensamos que ese es un derecho, ¿no? A no sufrir nunca, a no sentirme nunca triste. Dice: el misterio del que se habla aquí es Cristo. Es Él quien nos viene a despertar de nuestro sueño. Creemos que estamos despiertos, pero en realidad solo estamos buscando cómo anestesiar nuestros sentidos para soportar un dolor que no se detiene. ¿Ahora es Cristo lo que detiene el dolor, o sigues buscando en tu sexualidad desenfrenada, en tu materialismo, en tu individualismo, en tu egoísmo, en todos tus vicios, la solución al dolor? ¿O realmente ahora en Cristo estás educando a tu corazón para que encuentre la sanidad y encuentre el control al dolor que todos sentimos, pero ahora en Cristo, en las buenas noticias? Eso es el cristiano. Eso es el cristiano. O te sigues refugiando en el pecado, o tienes la opción de empezar a descubrir cómo las buenas noticias del Evangelio, cómo la vida, la muerte y la resurrección, y las implicaciones de ese sacrificio, de esa vida vivida en tu lugar, de esa muerte sufrida en tu lugar, empieza a sanar tu corazón y empieza a darte una nueva identidad. ¿Lo estás encontrando? Dice: la gloriosa riqueza de la que habla Pablo consiste en comprender que podemos ser perdonados, que podemos ser adoptados y que podemos empezar una nueva vida en la que no estamos controlados por las ideas falsas, no estamos bajo el control de los poderes de este mundo, no estamos a merced de creer historias y leyendas que nos den una falsa identidad. Es decir, desde las creencias de que un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha es lo que necesitamos para que cambie México. Un cristiano no vive pensando que esos son los poderes en los que hay esperanza. Un cristiano tampoco piensa que están haciendo un trabajito, ¿no? No están trabajando. ¿No te está yendo bien en el negocio? Están trabajando, te hicieron un trabajito. Un cristiano no cree eso. Me acuerdo mucho que cuando empezamos la iglesia en Cuautla, un domingo llegué y había una bolsa con tierra en la entrada de la puerta. Y entonces iba a ir yo a tocarla y me dijo la vecina: no, por favor, pastor, no toque usted eso. ¿Qué es esto? ¿A alguien se le cayó esta tierra? Y dice: no se le cayó, la vinieron a poner, es tierra de panteón, quieren que usted se muera. Sí me choqueó un poco, o sea, sí me sorprendió. Yo sinceramente pensé que alguien se le había caído ahí y había dejado su basura ahí. Entonces la recogí, la llevé al parque y me la tiré ahí, me metí y hasta ahorita no me he muerto. Este es el año del cerdo, si ustedes lo saben. Todos los que seguimos en los cocochinos sabemos que este es el año del cerdo. Todos los que nos guiamos por la cuestión lunar china sabemos que este es el año del cerdo. Muy buen año para la rata, para el dragón, para el tigre. Acérquense conmigo, les puedo explicar más estas cosas. Pero viene prosperidad y viene salud para todos. Un cristiano no puede vivir pensando en estos poderes. ¿Se dan cuenta cómo la fe cristiana nos hace razonables porque nos lleva al conocimiento de la verdad y podemos rechazar todas las mentiras de la cultura en la que vivimos? No vivimos atemorizados por los poderes de este mundo. Dice: la gloriosa riqueza de Cristo es que entendemos entonces que nos ama, que ha ascendido y que lo gobierna todo. Que el sufrimiento y todo lo malo que sentimos y experimentamos es producto de nuestra relación rota con Dios, pero que esa relación rota con Dios ha sido restaurada en Cristo y que ahora puedo decirle Padre, y que ahora puedo confiar en Él y esperar en Él y buscar y tener mi esperanza gloriosa en Él, en su presencia. Es esa esperanza la que te ilusiona, la que te da fortaleza cada día. O es, quiero ver a mis hijos salir de la universidad, ya con eso, que Dios me conceda eso y ya me muero. Esta no es la esperanza de algunas personas, ver a sus hijos saliendo de la universidad y ya
Ya con eso no puedo morir tranquilo. ¿Dónde está tu esperanza? Está en la gloria de Dios, en la esperanza que tienes, esa relación con Dios, que nada te podrá separar de Él, ni la muerte, ni el hambre, ni la pobreza, ni los problemas sociales, ni los malos políticos, ni nada te podrá separar de Él. ¿Ahí tienes tu esperanza o está cuando ya construya la casa de mis sueños, cuando me case con fulanita o con fulanito, cuando tengamos 4 hijos, cuando lleguemos a estas metas, y cuando alcancemos estas metas, entonces ahí está mi esperanza? Ahí está tu esperanza en las cosas de este mundo o está en Cristo. Dice algo que también me pareció muy importante. Dice, tener esperanza nos hace peligrosos, porque no nos conformamos ni aceptamos el orden de las cosas como nos las dicen. No aceptamos las mentiras con las que nos tratan de convencer, aunque las escuchemos en el radio todo el tiempo. Dice, no aceptamos los cristianos la ideología de género. No aceptamos el evangelio de la prosperidad. No aceptamos las leyes del capitalismo, ni aceptamos que los pobres son buenos por naturaleza. Los cristianos tenemos el conocimiento profundo de la naturaleza humana y sabemos que el problema en el fondo de todo el drama humano es la relación rota con Dios, pero que ha sido restaurada por causa de Cristo. Finalmente, la fe cristiana nos llama a la sabiduría, es decir, nos dice la verdad, entendemos en el misterio de Cristo para qué estamos aquí, cuál es nuestro problema y cómo se soluciona ese problema. Y finalmente, dice, la fe cristiana nos llama a la sabiduría. Dice en el versículo 28, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarnos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Fíjense, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos perfectos. Fíjense, el trabajo del apóstol no solamente era ir y evangelizar y que alguien hiciera la oración e invitar a Jesús a entrar a su corazón y ya ser salvo. No, ese no era el trabajo del apóstol. El trabajo del apóstol era explicar, enseñar todas las implicaciones de la fe cristiana, aconsejar con sabiduría. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de la enseñanza. No solamente recibir información teológica, eso no nos sirve de nada, pero nos debería servir de mucho. Si solamente es información teológica, sino de tu teología y del conocimiento doctrinal, estás obteniendo sabiduría. ¿Saben lo que es sabiduría? Es distinta a la inteligencia. Alguien puede ser muy inteligente y muy poco sabio. Sabiduría tiene que ver con las decisiones de la vida, con tomar buenas decisiones en la vida. Y eso no tiene nada que ver con cuán inteligente es una persona o no. Ustedes saben que hay personas inteligentes que conocen que han hecho un desastre de su vida. Pero realmente el Evangelio, el conocimiento de Cristo, te está dando sabiduría a la hora de que escuchas la explicación de una cierta doctrina. Eso te trae un conocimiento que te permite ver la realidad de las cosas, analizar el mundo y las circunstancias del mundo y tus propias circunstancias con sabiduría y tomar buenas decisiones. Dice, sabiduría entonces no es solamente creer en Cristo, sino entender profundamente las implicaciones de la fe puesta en Cristo. Dice, en el cristianismo, Cristo es descrito como la sabiduría misma. Conocerlo nos hace sabios. La sabiduría no es un conjunto de enseñanzas, sino la explicación de la obra de Cristo y sus implicaciones. Dice Pablo, para esto trabajo, para esto sufro por la iglesia y por ustedes, y así debe hacerlo cada discípulo de Cristo. ¿Estás encontrando en Cristo control a tus pasiones? ¿Estás encontrando en Cristo más paciencia para los errores de los demás? ¿Estás encontrando en Cristo una esperanza que no tenías antes? ¿Estás encontrando en Cristo valor para enfrentar cosas que no querías enfrentar? Es decir, ¿estás encontrando en Cristo más sabiduría? ¿Estás siendo una persona más sabia para utilizar tus recursos, tu tiempo, para relacionarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres? ¿Estás encontrando en Cristo eso? Déjame decirte que si no lo estás encontrando en Cristo, puede ser que has descuidado tu relación con Dios. Puede ser que no estás realmente reflexionando y dejando que se te enseñe cuáles son las implicaciones de la fe cristiana. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, en los versículos
18 al 24 dice: el mensaje de la cruz, dice el apóstol Pablo, es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Dice: los judíos piden señales milagrosas. Había judíos en Colosas y ellos tenían sus tradiciones judaicas que oscurecían el evangelio que se les había predicado. Y también en Colosas había paganos que todavía seguían pensando en su religión pagana, en sus supersticiones, y estaban mezclándolo todo con Cristo. Dice: los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Recuerden ustedes, los griegos siempre han querido pensar profundamente en el mundo y han sido muy sabios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y ¿qué? Y la sabiduría de Dios. Estás acercándote a Jesús así, diciendo: necesito ser más sabio, por eso necesito entender más el evangelio. La fe cristiana entonces nos devuelve la capacidad de razonar. Es una fe razonable que nos lleva a una actitud razonable que necesita el mundo en estos momentos. Hace tiempo alguien escribió un artículo fantástico, si alguien lo quiere, sobre una persona de San Francisco que vive en el mundo homosexual, en la vida gay, y que luego dejó esa vida. Ya es una persona bastante mayor, está bastante enfermo, pero ha escrito cosas muy, muy interesantes. Pensando en este mundo enloquecido, en este mundo al que le falta sabiduría, en el que falta conocer la verdad y en el que nos hace falta ser sabios, fíjense lo que escribió, hablando sobre su trabajo en la comunidad homosexual. Dice: en nuestro irrefrenable deseo de entender el mundo y a nosotros mismos, estábamos dispuestos a ir en contra de la naturaleza y de Dios. Hemos negado lo fundamental de la psicología y por esas violaciones hemos pagado un precio individual y colectivo muy alto. Está hablando de la comunidad gay. En este proceso hemos destruido nuestros cuerpos y hemos lanzado la cultura hacia el caos en un intento inútil por justificar nuestras acciones y demandar a la sociedad que reconozca y bendiga nuestra conducta. Pero las leyes establecidas por el hombre no pueden cambiar lo que somos. Y hemos lanzado, lo que queremos es lanzar al caos todo. Y estamos violando la psicología y nuestra propia naturaleza. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Estamos al final de una civilización judeocristiana, porque la mayoría de las personas están dispuestos al caos, a la sinrazón y a lo que sea para justificar sus acciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos en Cristo sabiduría, razón y la verdad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora porque vemos a nuestro alrededor la decadencia y la autodestrucción de la filosofía humanista, de una filosofía centrada en el hombre. Y Padre, al igual que en el tiempo de los colosenses, vivimos en una sociedad pagana, en una sociedad en la que la gente prefiere las